Hoy te platicaré de las cabezas dejadas a 59 metros de un batallón de infantería. Cancún es una ciudad que concentra casi la mitad del turismo internacional que llega al país, pero que actualmente está envuelto en una ola de violencia que ha tocado casi de manera literal las puertas del ejército. El pasado martes, a 59 metros de la entrada del batallón de infantería de este destino turístico, fueron dejadas 3 cabezas humanas y un narcomensaje a plena luz del día y en la vía pública. Para que las autoridades se percataran de este hecho, fue necesaria una llamada a los teléfonos de emergencia, y para cuando salieron los soldados de sus instalaciones, los delincuentes ya habían huido. En este video te platicaré de este hallazgo y de los últimos casos de inseguridad que han ocurrido en este destino turístico. Bienvenidos al Caporal del 31 de mayo, ¡comenzamos! Tres cabezas humanas y un narcomensaje fueron dejados frente a las instalaciones del ejército en Cancún, Quintana Roo. Bueno, amigos del Inspector Nocturno, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Estamos completamente en vivo aquí desde la región 103. Región 103, sobre la avenida López Portillo, enfrente del batallón, enfrente del batallón militar, la guarnición militar. Señores, acaban de poner una narcomanta y dejaron tres cabezas humanas. Esto que acabas de ver fue transmitido en vivo desde la cuenta de Inspector Nocturno. Recién fue hecho el hallazgo, incluso desde antes de que fuera puesto el cordón de seguridad por parte de las mismas autoridades. Este hecho ocurrió la tarde del pasado lunes 29 de mayo y aunque en videos anteriores ya te había adelantado que te iba a traer este tema a este canal, tuve que retrasarlo un poco debido a lo que ha estado ocurriendo también en las últimas horas, específicamente en frontera Comalapa, Chiapas. Este hallazgo, el de las 3 cabezas y el de la narcomanta, fue hecho frente al batallón 63, al 63 batallón de infantería, sobre la avenida López Portillo, a la altura de la región 103. Te muestro en pantalla imágenes obtenidas por Google Maps. Aquí está, en esta esquina fue el lugar del hallazgo, lo estoy marcando, y casi exactamente enfrente, apenas cruzando la avenida y unos pocos metros adelante, está la entrada principal al batallón de infantería del ejército. De hecho, la distancia exacta en línea recta es de 59 metros. Se pueden caminar tal cual en línea recta. En el video que te mostré hace unos minutos, aunque el reportero logra acercarse al lugar del hallazgo, los elementos del ejército no le permitieron leer a detalle esta narcomanta que fue dejada junto a las 3 cabezas. Sin embargo, horas después, fuentes oficiales confirmaron que esta tenía un mensaje amenazante dirigido en contra del cártel Jalisco Nueva Generación y que hacían mención a 3 personas identificadas con los alias de Gemelo, Cheche y Toño, además de que tenían fotografías de 6 personas. Este hallazgo no solo ocurrió afuera de las instalaciones del ejército, sino que sucedió en plena vía pública a plena luz del día. Y las autoridades se enteraron gracias a una llamada que recibieron en el número de emergencias alrededor de las 7 de la tarde. De hecho, testigos afirman que las cabezas fueron dejadas por 3 personas que llegaron a bordo de un vehículo gris y que huyeron sin ser identificados. Y como era de esperarse, los primeros en llegar al lugar fueron los elementos del ejército, dada la cercanía, y después llegaron elementos de la Marina, de la Guardia Nacional, policías estatales y policías municipales. De inmediato la zona fue acordonada en espera de que llegaran los peritos de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. 24 horas vigilada. Enfrente de ellos les pusieron una narcomanta. Se tuvieron, y no es una mantita, o sea, no es una mantita, es una manta como de 5 metros. En los últimos días en Cancún se han reportado varios hechos violentos. El pasado jueves 25 de mayo, por ejemplo, fue encontrada la cabeza de una mujer en una hielera junto a un narcomensaje en Playa Punta Piedra. 2 días después, el sábado, fue encontrado un cadáver amarrado y con impactos de arma de fuego adentro de un bote de basura. Ese mismo día, pero por la tarde, 3 personas fueron atacadas a tiros en la zona del crucero. Según las primeras investigaciones, este ataque pudo haber sido dirigido en contra de 2 vendedores de elotes. El domingo, al día siguiente, la situación empeoró. Por la mañana fue atacado a tiros una persona que salía de una peluquería y por la tarde fueron atacados a tiros también 2 personas, una de las cuales falleció. Apenas unas horas antes del hallazgo de las cabezas, el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Rubén Ollarvide Pedrero, había ofrecido una conferencia de prensa para presumir logros en el combate a la delincuencia organizada.
para informar las acciones más relevantes en materia de seguridad que periódicamente se hacen en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con la ayuda de ustedes, medios de comunicación y habitantes de esta localidad. Entre los logros presumidos estuvieron la detención de 12 personas acusadas de delitos contra la salud en Benito Juárez y en Tulum. Recordarás, Cancún se encuentra dentro del municipio de Benito Juárez, así también como el decomiso de 31.308 dosis de narcóticos en diversos puntos del estado. Sin embargo, casi de manera simultánea también al hallazgo de estas cabezas y de la narcomanta en el municipio de Calderitas fueron asesinados a tiros 2 hombres que estaban afuera de una presunta narcotiendita, y ayer martes fue asesinada una mujer de nacionalidad italiana en la cafetería en donde trabajaba en plena zona turística en Playa del Carmen. Esto que ves en pantalla es una publicación hecha en Facebook por Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, sobre este crimen por el cual fue movilizada la Guardia Nacional para dar con el agresor, que al momento en que hago esta transmisión sigue prófugo de la justicia, aunque ya fue encontrada la motocicleta y la ropa que utilizó al momento del ataque. Debo de destacar algo sobre las políticas públicas emprendidas específicamente en Cancún, emprendidas por las autoridades municipales con el objetivo de frenar la violencia, una política pública que ha abierto un debate interesante. Mientras todo esto está ocurriendo en Cancún en específico, en la entidad, en Quintana Roo en general, las autoridades municipales han anunciado un reglamento en el que prohíben conciertos con canciones que hagan alusión a la delincuencia organizada, por lo que han cancelado en días recientes presentaciones de, por ejemplo, el Commander, quien se iba a presentar en Cancún el 19 de mayo, los raperos mexicanos Alemán y Millonario, quienes iban a estar el 20 de mayo, y Grupo Firme, que les cancelaron un evento que estaba programado, de hecho, para mañana, 1 de junio. Esta cancelación, evidentemente, fue hecha por adelantado a raíz de estas decisiones que han tomado las autoridades municipales. Lo que te muestro en pantalla es justo el póster del concierto de Grupo Firme anunciando la cancelación por considerar a las autoridades que se hace apología del delito o que se emiten mensajes, se comparten canciones que hablan precisamente sobre la delincuencia organizada sin necesariamente condenarla, o ya sea a los grupos delictivos o a acontecimientos, eventos provocados por estos mismos grupos delictivos. Un hecho que, como te decía, ha desatado un debate interesante, y la duda está en si lograrán estas medidas frenar la violencia en Cancún. ¿Tú qué opinas? Leo tus comentarios. En tanto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde con más información. Muchas gracias.